días, Boker Tov, a todas y a todos. Bienvenidos nuevamente a su canal, Un Shofar de Yahweh para el mundo, Un Shofar de Yod-Heh-Vah-Heh para el mundo. Agradezco a mi Padre Eterno que me da la lejaim, la disposición de estar aquí con ustedes conectados al canal, y gracias por conectarse al canal. Hoy veremos el comentario del resumen de la parashá número 31, que está titulada Emor, que es y diles o di. Entonces esta parashá tiene cosas muy interesantes, desde temas como la santidad que nuestro Padre Yahweh encomienda a los Kohanim, a los sacerdotes, santidad desde en su vida personal como en su vida marital, vaya. Ellos no debían de tomar por mujer a una, lo dice en el versículo 14 del capítulo 21, una mujer repudiada o una mujer viuda, mucho menos a una prostituta. Ellos tenían que ir bajo una santidad digna para poder estar ministrando y ser intermediarios del pueblo ante nuestro Padre Celestial. Ellos no deben de inclusive tocar personas muertas ni animales muertos, no deben de hacerse una tonsura, es decir, no deberían de raparse la parte de acá arriba, como pues nosotros vemos que como en la iglesia católica en lo particular, hay una orden de sacerdotes que se rapan, ¿verdad? Se dejan, nosotros decimos aquí en México, se dejan a rapa y nomás se dejan como un círculo, y eso es en lo que tiene que ver con el culto al sol, ¿verdad? Y bueno, ellos, los Kohanim, los sacerdotes, tenían instrucciones muy importantes de nuestro Abacadosh, desde en sí como en su propia vida de casados, ¿verdad? Esta parashá nos sigue hablando de cómo los animales que deben de ser usados para el sacrificio, desde los toros, las cabras, los corderos, todos tenían que ser de una forma impecable. No deben de ser animalitos que nos dice en el versículo 22 que vendrían con problemas de sarnas, o animalitos sarnosos, con piernitas quebradas, mutilados, que tengan verrugas, que vengan roñosos, con algún otro defecto. Ellos, los sacrificios que deben de presentar deberían de ser animalitos perfectos. Por eso tienen que estar en observancia previa antes de ser sacrificados. Inclusive, bueno, las aves también que eran usadas. Y bueno, esto ya lo hemos hablado, creo, en otras parashás. Pero en esta parashá, que comprende los versículos del 21, 22, 23, 24, en el capítulo 23 nos tiene cómo nuestro Abacadosh encomienda sus moadín, sus fiestas, sus encuentros, sus tiempos señalados, en el día señalado, sus fiestas, recalco aquí, y no son las fiestas del hombre. Como por ahí se ha dicho, pues, de que estas fiestas pues solamente eran para los judíos, y no es así. Estas fiestas son encomendadas por nuestro Abacadosh para su pueblo, el pueblo que guarda mandamientos y sigue al Mashiach. Lo vamos a ver en un momentito. Estas son las fiestas principales anuales, que eran 7, y pues nos hace mención de lo que tiene que ver con el Shabbat. Y todo este capítulo nos hace referencia a todo lo que tiene que ver aquí, que las Moadim, las fiestas que tenían y vamos a festejar el pueblo, y por qué eran de vital importancia y por qué lo son hoy en día. Y el capítulo 24, nos trata esta parashá, tiene que ver con el aceite para encender las lámparas, la menorá, que estaba dentro del lugar santo, del Mishkan, ¿verdad? O el tabernáculo que conocemos. Y se nos hace el caso, aquí mención de una persona blasfema que es apedreada. ¿Y todo por qué? Porque esta persona blasfemó en el nombre de nuestro Abacadosh. Y nos dice aquí que en el versículo 11 del capítulo 24, el hijo de una mujer israelita maldijo y blasfemó el nombre de Yahweh. Esta mujer israelita se llamaba Selomit y su esposo era un egipcio. Si no fuera tan importante el nombre de nuestro Abacadosh, decirlo correctamente, hermanos, pues aquí nuestro Abacadosh
se ofendió tanto que ordenó la muerte. Hoy en día no existe esto porque esta autoridad fue delegada al hombre. Pero hermanos, yo les digo de antemano que aquellos que no dicen de forma adecuada el nombre de nuestro Abacadosh, pues de antemano pueden ser destinados a la perdición, pues a un juicio, como le pasó a esta persona, un juicio de muerte. Y pues nosotros vemos que en las religiones del mundo ellos pues no dicen el nombre de nuestro Abacadosh, por ende pues, y no siguen mandamientos, y no toman no tienen el temor precisamente de tomar en cuenta todos estos mandamientos que la Torah nos habla, y pues bueno, el no seguir la Torah, ya lo he mencionado, pues es motivo de maldición. Vaya, miren, vamos a ver aquí, les voy a poner por escrito la parashá. La parashá anterior, hermanos, aunque fueron 2 capítulos, fue muy amplia, pero aquí les tengo un resumen mucho más corto, y espero que también les sea de agrado y de utilidad, y agradezco a los hermanos que nos ponen a nuestro alcance esto por internet, para este material, para poderlo transmitir. De hecho, les voy a transmitir de 3 páginas, pero porque en todas tiene algo muy importante, pero es mucho más corto este resumen de esta parashá, aunque tiene muchos otros temas. Bueno, sin más que decir, vamos a orar y entrar de lleno a la parashá. Oremos. Gracias, Abacadosh, por esta mañana de Shabbat que nos das, la Lejaim, para poder estar aquí, Padre, para compartir de tu bendita Torah. Baruch etay Yahweh Eloheinu melech olam, shehigianos, bejimano, bekiano, las manjas. Bendito eres tú, nuestro Abacadosh, Rey eterno, que nos permites estar aquí y llegar a estas instancias de Shabbat. Que tu Torah, Padre, nos siga ayudando y sea esa luz, ese faro en nuestra vida, para que nos siga llevando por el buen hacer, Padre amado. Muchas gracias por todo, y Padre, que el Ruach HaKodesh nos dirija en el estudio de esta parashá. En el nombre de nuestro Mashiach Yahshua HaMashiach te damos gracias. Amén y amén. Bien, pues aquí la misma recomendación que les he estado haciendo, que por favor se detengan un poquito aquí, lean en la Torah, lean en su escritura los capítulos del 21 al 24 de Vaikra, de Levítico, para que tenga una idea plena de lo que vamos a decir en resumidas cuentas, este estudio de la sección de la Torah. Bueno, entonces vamos a entrar de lleno y preparémonos. Hermanos, aquí está la parashá. Me voy a mover un poquito para acá. Esta parashá aquí la saqué de Alianza Niami Internacional, gracias al hermano que pues pone su material, y vamos a ver lo importante de lo que esta parashá es para nuestra vida en nuestros tiempos. Bueno, Emor, aquí está. Esta sección de la Torah, el llamado Emor, en hebreo aquí Emor, y su significado es y dirás. Esta porción contiene 4 grandes temas que tienen muchos recursos espirituales que podemos tomar para nuestra vida. La porción de la Torah para este Shabbat cubre 4 capítulos completos. El tercer libro de Moshe, Vaikra, los cuales son el capítulo 21, 22, 23 y 24. Ya lo habíamos mencionado. Y aquí, el capítulo 21. Miren, antes también les he puesto también en otra página donde nos ponen la salilla, lo que se ve a diario en la semana. Y vaya, es de vital importancia también que la estemos estudiando, porque a través de ella a diario estamos aprendiendo y profundizando de una forma sistemática y sustancial lo que viene la Torah, y eso nos va a dejar un aprendizaje mucho más claro, mucho más profundo, el cual nos va a ser de muchísima bendición. Pero bueno, aquí nos va a presentar el resumen de cada capítulo. En el capítulo 21, que espero que lo hayan leído, de Levítico capítulo 21, está relacionado, nos dice aquí, con los Kohanim. Ya les dije que Kohanim son o sacerdotes, y las diferentes reglas y mandamientos que ellos deben observar en situaciones especiales como las muertes, algún familiar en su familia,
tipo de matrimonio. En su matrimonio, aquí les mencioné en un principio que ellos no debían de casarse con cualquiera. Ellos tenían que casarse con una doncella, con una mujer virgen, ¿sí? No debe, repito, no debe ser con una viuda, con una persona también que haya salido de un divorcio, ¿sí? Menos con una prostituta. Bueno, debía ser con una doncella, una mujer virgen. Bueno, le era permitido el matrimonio y los defectos físicos que pueden excluir al levita del sacerdocio, es decir, que un Kohanim no podía ministrar teniendo algún defecto. ¿Cómo? Algún defecto físico, una mano mal. De hecho, aquí nos habla la escritura rápidamente, se los voy a mencionar aquí. Si el Kohanim tenía, el Cohen tenía un problema, déjenme ver aquí. Si era jorobado, si era enano, si era chaparro, si tenía algún problema con los ojos, si era miope. Esto se lo estoy leyendo aquí en el capítulo 21, en los versículos 20. En el versículo 19, si tenía alguna fractura o una mano fracturada. En el versículo 18 nos dice que si tenía un problema con un pie, si era cojo, si tenía la nariz plana, si era ciego, si no tuviera orejas, tuviera una catarata en los ojos, estuviera encorvado, o que tuviera un testículo solamente, o etcétera. Dice en el versículo 21, ningún varón con defecto de la ascendencia de Aarón se acercará para presentar ofrenda a Yahweh. Entonces no profanarán así mi santuario. Miren, algo interesante, que una persona no fuera apta, era como un pecado a nuestro abacados. ¿Qué es lo que a lo que voy? Más adelante nos dice también que el pecado en estos tiempos, cuando nuestro abacados moraba en el Bet Hamishkan, en el templo, en el tabernáculo, el que el pueblo pecare, si una persona fuera practicara la shonjara, ya les mencionamos, la lengua calumniosa, lengua venenosa, el hablar, el murmurar, era pecado. O si la persona era un chismoso, también esto que es lo que hacía, no solamente dañaba al prójimo, sino que esto era un pecado, una afrenta a nuestro abacadosh. Y nuestro abacadosh, cuando le dice aquí que los sacerdotes, los Kohanim, deberían de ser personas impecables y deberían de ser personas que si tuvieran algún defecto y estuvieran ministrando, era una afrenta a nuestro abacadosh. El pecar, bueno, porque era pecado que estuvieran con alguna malformación, no, sino se refiere que al momento de estar ministrando ante el tabernáculo, el estar violando los mandamientos, el mandamiento dado a los Kohanim, esto era un pecado y era una afrenta a nuestro abacadosh. El que nosotros hoy en día estemos rompiendo mandamientos es una afrenta a nuestro abacadosh, ¿sí? Es un pecado y por ende es algo que a los ojos de nuestro Padre Yahweh, eso es abominable, es execrable y es motivo de una sanción. Pero bueno, aquí en el capítulo 21 lo que estamos viendo es que los Kohanim tenían reglamentos desde su propia persona, como en su relación conyugal, como en su oficio, en lo que ellos iban a ministrar. Entonces es de vital importancia que nosotros como pueblo de nuestro abacadosh tengamos en mente que nosotros debemos de seguir reglas, ¿y esas qué son esas reglas? Son la Torah, y esa Torah es la que nos va a mantener libres de pecado. Bueno, entonces ya vimos que los Kohanim tenían ciertas reglas en que ellos, algunos no porque fueran de la casa de Aarón y fueran levitas, todos podían servir, no, porque muchos de ellos padecían algún defecto que ya mencionamos aquí, versículos del 17 hasta el 21, usted lo puede ver hasta el 23, ellos no podían ser calificados para eso.
Y nuestro abacados dice en el capítulo 22, versículo 19, guardarán mis ordenanzas para que no carguen pecados a causa de ellos y mueran por ellos. Ya ven, las ordenanzas nos van a ayudar, la Torah nos va a ayudar a que nosotros no carguemos pecados y en tiempo nosotros muramos por esa causa. Por haber, dice aquí, contaminados, yo soy Yahweh que os santifico. Versículo 9 del capítulo 22, usted lo puede ver. Miren, déjenme ver aquí. Tengo aquí la Biblia, la Biblia paralela. ¿Sí? Perdón, estoy en la, ¿cómo se dice? En online. Y me vienen anuncios, ¿verdad? Que yo no, no tengo previsto. Pero yo les quiero mostrar cómo dice aquí, en el capítulo 22:9, este versículo que dice nuestro abacados. Dicen, los Kohanim tienen que observar esta ordenanza mía. De lo contrario, si ellos la profanan, ellos cargarán con las consecuencias de su pecado por hacerlo y morirán en él. Morirán por sus pecados. Yo soy Yahweh quien los hace kadoshim a ellos, que los santifico a ellos. Cuando dice yo soy Yahweh, es decir que esto está así y yo se los estoy diciendo. Miren, la versión Valera está aquí en la derecha. Guarden pues mi ordenanza para que no lleven pecado por ello, no sea que así mueran cuando la profanen. Yo Yahweh, hermanos, el profanar la Torah es motivo de muerte, hermanos. Entonces tengamos mucho cuidado con lo que escuchamos de que la Torah ya no tiene vigencia, hermanos, cuando en sí, miren, les voy a buscar nuevamente aquí, ahorita que estamos aquí en esto que yo les estoy dando, para darle sustento a esto que yo les estoy diciendo. La palabra de nuestro abacados es en sí clara, contundente, pero las religiones y los hombres la diluyen, vaya, y eso es lo que hace que mucha gente en sus religiones, cual sean, estén violando la Torah. Miren, vuelvo a ponerles aquí en el Salmo 119, versículo 21. Tú reprendes a los soberbios. ¿Quién? Nuestro Padre Yahweh reprende a los soberbios, los malditos que se extravían de tus mandamientos, los que se apartan de mí, los que se apartan de Torah, los que están extraviados. Miren lo que dice en el versículo 21 aquí en la Reina Valera, aquí arriba dice, a mano derecha. Reprendiste a los soberbios, los malditos que se desvían de tus mandamientos, de tu Torah. Y eso, hermanos, es un juicio, y por eso yo lo he venido diciendo desde mucho tiempo, hermanos. Por eso, el que nosotros sigamos Torah nos da la certeza y la practiquemos de que nosotros somos realmente bendecidos y no somos malditos y no estamos extraviados. Y los mandamientos están en vigencia. Los mandamientos están en vigencia. Miren, vamos a ver aquí en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, en el Brit Hadashah. Dice aquí en Mateo, hermanos. Miren, Mateo capítulo 5. Sí, capítulo 5, versículo 17, aquí, 17, no piensen que he venido a abolir. Abolir es que quitar, desechar, sustituir, no. Dice aquí, son palabras de nuestro Mashiach, no piensen, de nuestro Mashiach Yeshua, no piensen que he venido a abolir la Torah o los profetas, es decir, que él ha venido a dejar por la borda y también lo que todos esos profetas dijeron. No, dice, he venido no a abolir, sino para completar. Miren lo que dice aquí. Dice, en verdad les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una yod es como la comita en el Aleph hebreo, ni una tilde pasarán de la Torah hasta que lo que tenga que suceder suceda. Es decir, que está en vigencia, de manera que cualquiera que desobedezca el menor de estos mandamientos y os enseñe otro será llamado menor en el reino de Yahweh. Para
pero que cualquiera que los obedezca y así enseñe será llamado grande en el reino de Yahweh. Aquí está hablando, hermanos, bien claros. Un mandamiento menor. Ahora, el Shabbat es un mandamiento mayor porque está entre los 10 principales. Vamos a ver aquí, miren cómo dice aquí en la versión Reina Valera. No penséis que he venido para abrogar la ley. Ellos dicen ley, pero es la Torah o las profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Yahshua vino a practicar Torah. Y si nosotros, si usted se dice un discípulo del Mesías de Israel, usted tiene que seguir el ejemplo. Tenemos que seguir el ejemplo. Tenemos que seguir a nuestro Mashiach, practicar mandamientos. Nuestro Mashiach guardaba el Shabbat, comía kosher, guardaba las Moadim, etc. Porque de cierto, continúo leyendo, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la Torah hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeño será, y así enseña a los hombres. Muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, más que cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces, hermanos, es bien claro. Mire, por si fuera poco, en este mismo pasaje dice estos versículos, aquí nos habla de lo que es la Torah. Mire, creo que del 7:21 nos dice nuestro Mashiach muy duro. Miren, voy a leerlo aquí primeramente aquí en la versión Valera. No todo el que me dice, aquí dicen no todo el que me dice, porque hoy en día, hermanos, hay muchos que le dicen, ay, a mi Adón, pero no guardan mandamientos. Y lo que dice nuestro Mashiach, no todo el que me dice Adón, o Señor, entrará en el reino de los cielos. O sea, no toda aquella persona que sigue al Mashiach, o en el caso de los cristianos que siguen al Cristo, que dicen que está polarizado ese término porque Roma y Grecia, que ya lo he hablado, se han tratado de poner eso. Bueno, no todo el que le dice Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? Es el practicar la Torah, ¿sí? No el solamente vivir como uno como quiere, ¿sí? O conforme a las enseñanzas de los hombres, no. Muchos me dirán, porque aquí dice la sentencia, muchos me dirán aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre, o predicamos en tu nombre, y en tu nombre echamos hasta fuera demonios, y en tu nombre hicimos mucho, hasta milagros se hicieron. Entonces los declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Este término está muy mal, investíguelo usted. Lea en una Biblia, ¿cómo se llaman las Biblias? Interlineales, en las Biblias interlineales, donde le pone cómo se escribe en el idioma, en el hebreo, ¿sí? Y cómo es traducido realmente, porque aquí está maniatado, está manipulada la versión, ¿sí? Pero aquí está mal traducido. Cuando dice apartados de mí, hacedores de maldad, no se refiere a los que hacen mal, sino a aquellos que violan Torah. Miren, aquí está la versión Kadosh, aquí. No todo el que me dice amo, entrará en el reino de Yahweh, sino solo aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ojo, la voluntad del Padre. En aquel día muchos me dirán, mi amo, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces les diré en su propia cara, miren aquí, les diré en su propia cara, nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torah, transgresores. Un transgresor de Torah es aquel que no guarda los mandamientos. Perdónenme lo que voy a decir y de una forma franca. En el cristianismo no se guardan los mandamientos como se debe. Muchos se están profanando los mandamientos. Meten mandamientos de hombre más que los que dice aquí. ¿Qué mandamientos? Y aquí en esta parashá lo vamos a ver. En el capítulo 23 de Levítico, las fiestas, las Moadim, el Shabbat, el Pesach, Hamatzot, Bikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot. Y esas fiestas no son guardadas en el cristianismo, cualquier tipo de cristianismo.
y son fiestas, y son mandamientos, porque el capítulo 23 lo vamos a ver, dice nuestro Abacadosh, estas son mis fiestas y así quiero que se celebren en tal día, porque ahí yo tengo un encuentro con ustedes, con mi pueblo, ¿sí? Y el encuentro principal con el que abre nuestro Abacadosh es en cada Shabbat, cada viernes al caer la tarde hasta el sábado al caer la tarde. El Shabbat que no es guardado como se debe, que no es respetado, el cristianismo lo guarda el domingo. Los de la iglesia de los adventistas, vaya, ellos el sábado tienen su culto, pero el Shabbat no es nada más unas horas, no, el Shabbat son 24 horas en que se está en contacto con nuestro Abacadosh, y además ellos el sábado, hablando de los adventistas, perdón que hable de ellos, ¿sí? Estos cristianos adventistas, pero el Shabbat empieza desde el viernes al caer la tarde, amén. Entonces debemos de obedecer como nuestro Abacadosh nos dice en su escritura, no como nosotros creemos o como desde los púlpitos nos dicen que debemos de hacerlos. Porque recuerden lo que les leí hace un momentito, los que se desvían de Torah están en maldición y son soberbios. Por eso hay mucha soberbia y los soberbios no tienen cabida con nuestro Abacadosh, ¿sí? Un soberbio es aquel que sigue sus propias reglas, sus propias pautas, como quiere, y así no se agrada nuestro Abacadosh. Como se agrada nuestro Abacadosh es seguir sus mandamientos, y el obedecer sus mandamientos, como él dice, como él lo estipula en el momento y la forma como él quiere, le estamos diciendo que le amamos y somos humildes ante los ojos de él y tenemos la gracia. Entonces les diré a su propia cara, aquí repito, no los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torah. Entonces aquellos que violan Torah no estarán aquí en el reino de Yahweh. Por eso debes de preguntarte, ¿estás siguiendo Torah? ¿Estás siguiendo los mandamientos como dice aquí? ¿O estás siguiendo los mandamientos de hombres en las iglesias cristianas, perdón que lo diga, o no se diga en templos paganos que tienen otra escritura, o que no siguen la escritura, la Biblia, para que me entiendan? No, aquí las cosas son bien claras, bien claras. Y me quedé aquí un poquito para mostrarles precisamente de que los mandamientos están en vigencia. Bueno, sigo porque si no, en este capítulo 21, hablando de las condiciones excepcionales de vida personal, valores, principios, su vida marital y testimonio ante la gente, es como los Kohanim tenían que vivir bajo la instrucción que nuestro Abacadosh les dio. Capítulo 22, cambiando un poco de tema. Contiene una serie de instrucciones para los Kohanim, instrucciones relacionadas con las ofrendas, lo que ellos deberían de presentar. Ellos no deberían, los Kohanim, de presentar ofrendas como ellos quisieran, las partes que ellos quisieran, los animales que ellos quisieran, no. Tenían la instrucción de nuestro Abacadosh, ya lo mencioné, cabras, corderos, toros, palomas, etcétera, etcétera, inclusive ofrendas de cereal, de pan, etcétera. Bueno, entonces las ofrendas que el pueblo trae al templo, según la opinión de la Torah, cuando un israelita trae una ofrenda a la casa de Yahweh, esta ofrenda es santificada y recordada como memorial en favor de una persona o familia que trajo. Consecuentemente, el levita debía ser cuidadoso de cómo relacionarse con esta ofrenda y estar seguro de no hacerlo indignamente, porque en este caso le harían llevar la iniquidad del pecado. Es decir, el levita, el que ministraba, tenía que hacer las cosas como son, porque si no lo hacía mal y cargaba en él el pecado que lo acarreaban a una reprensión o un castigo de parte de nuestro Abacadosh. Entonces había en unos sacrificios una parte que ellos deberían de comer, otras partes que no, que debían de separar. Entonces ellos tenían que ser bien cuidadosos, es decir, que ellos no tenían que hacer lo que ellos querían. Hermanos, estamos plagados hoy en día de creencias, de religiones. Usted puede ver en el buscador Google, busque cuántas religiones hay. Dentro del cristianismo hay un montón de denominaciones, dentro del Islam hay otras, dentro del hinduismo no se diga, hay muchísimos, donde quiera, pero no siguen Torah. ¿Y a qué los lleva?
en obediencia, desobediencia, y la desobediencia los lleva a la maldición. Bueno, en otras palabras, si un levita participa inadecuadamente de las instrucciones dadas por Adonai para las ofrendas que el pueblo trae al templo, el juicio del Eterno caerá sobre él para profanar las ofrendas traídas por el pueblo y santificadas para Adonai. Es decir, hermanos, que si el Coanín hacía las cosas indebidas, no funcionaba. ¿Y qué es lo que hacía? El pecado, hermanos, reinaba. Y el pecado trae juicio y castigo, hermanos. Estos dos capítulos tienen que ver con los Coanín, hermanos, de esa importancia tremenda. Lea nuevamente este pasaje, lea los capítulos, estos dos, para que se dé cuenta de cuán importancia. Mire, nosotros hoy en día nos dice aquí precisamente en Primera de Pedro, que usted y yo somos precisamente reyes y sacerdotes Coanín. Vamos a verlo. Se los voy a mostrar, hermanos, para darle sustento a esto que yo les estoy diciendo. Capítulo 2. Dice aquí: por consiguiente, despójense de toda malicia. Bueno, lo voy a leer primero aquí en la Reina Valera, acá arriba. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Son mandamientos que están implícitos. También en la parashá pasada vimos de que no debes de estar chismeando, no debes de estar calumniando, etcétera, etcétera. Debes de ser, hermanos, todo esto viene de la Torah, de atrás, hermanos. Todo lo que es el Brit Hadashah, lo que los Sheliahim, los apóstoles, hasta nuestro mismo Mashiach predicaron y hablaron, tiene que ver con la base de lo que es la Torah, que son los primeros 5 libros: Bereshit, Shemot, Vayikra, Devarim, Bamidbar, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero bueno, aquí dice: desechando pues toda malicia, lo malo, todo engaño e hipocresía, envidias y todas detracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Ojo aquí: acercaos a Yahweh, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Yahweh escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como una casa espiritual. Entonces, todo esto viene de imperativo, de mandato. Nosotros debemos ser edificados como una casa espiritual aquí. Y sacerdocio, Coanín. Debemos ser Coanín, sacerdotes santos, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Yahweh por medio de nuestro Mashiach. Por lo cual la escritura contiene: he aquí que pongo en Sion la piedra principal, etcétera, etcétera. Pero vosotros pues los que creéis es preciso, pero para los que no creen no es precioso. La piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer que tropiezan con la Torah, siendo desobedientes, a la cual fueron también destinados. Cualquiera que no sigue Torah y quiere seguir la escritura se va a topar siempre, tarde o temprano, con ello. ¿Quieres ser que esa piedra te tumbe, o quieres decir que esa piedra te edifique? Es lo que debemos de preguntarnos. Bueno, aquí lo que yo quería mostrarle es que nos dice que nosotros somos un sacerdocio como el que nos está manejando aquí, hermanos, ¿sí? Como sacerdocio, nosotros debemos de ser limpios por dentro, por fuera, en nuestro matrimonio. Por eso, hermanos, un Bene Israel, los hijos de Israel, no vamos a estar adulterando, ¿sí? Los hijos de Israel vamos a estar dejando nuestro matrimonio como nuestro abacados nos quiere que lo conservemos, ¿sí? Tener a nuestras esposas, a nuestros hijos, a nuestras hijas, vivir separados del mundo, ¿sí? No practicando ni haciendo lo que el mundo hace, hermanos, ¿sí? Etcétera, etcétera. Eso es, en la parashá pasada, ser santos, kadosh, santos, ¿sí? Bueno, yo sé que está entendible. Y entramos aquí, hermanos, al capítulo 23. Contiene los 8 grandes fiestas dadas por Yahweh nuestro pueblo, comenzando por el Shabbat semanal y concluyendo con la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de las cabañas, hermanos. Para esto yo cuento con que usted haya leído este capítulo 23
Y en este capítulo 23, miren, tengo que ponerlo, perdón que me tarde un poquito aquí, pero vamos a ponerlo aquí, miren. Levítico 23, mire cómo aparece aquí las primeras palabras. Yahweh dijo a Moshe, nuestro abacados, dile a los hijos de Israel los tiempos designados o las fiestas, que es Moed, tiempos designados de Yahweh, que proclamarán convocaciones Kadoshim, fiestas santas, son mis tiempos designados, es decir, no son del hombre, no son de los judíos, no son de los cristianos, no son de los musulmanes, no son, sino son única y exclusivamente de nuestro abacados. Miren cómo dice aquí en la Reina Valera, habló Yahweh a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Yahweh, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, son estas, es decir, son las fiestas de nuestro abacados. Y empieza con el Shabbat, aquí, el trabajo será hecho en 6 días, pero el séptimo día es Shabbat, es descanso. Y les mencioné hace un momentito en el Brit Hadashah en Mateo, capítulo 5, cuando dice que la Torah no ha pasado, no está acabada, no está sustituida la Torah, no ha llegado a su fin la Torah, sino que Yahshua mismo dijo, la vine a completar, es decir, la vine también a poner en práctica. Es decir, la Torah sigue en vigencia. Y parte de la Torah es esta, las fiestas, porque nuestro Mashiach guardaba el Shabbat. Debemos de preguntar, si Yahshua HaMashiach guardaba el Shabbat, viernes al caer la tarde, al sábado al caer la tarde, ¿por qué los cristianos no lo guardan? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué dicen que el domingo es el día del Señor? Pues es el día del Señor, del Invictus, que Roma, por decreto de Constantino, lo cambiaron. Y traen un trasfondo mitraítico tremendo, que usted lo puede ver. Y detrás de eso, ahí está el Hasatán. Y pregúntese, si nuestro Mashiach Yahshua HaMashiach guardaba el Shabbat, ¿por qué hace caso a los líderes que dicen que no lo debes de hacer? O que debe de ser otro día. No, cuando dice los tiempos señalados, quiere decir que nuestro abacados dijo, el Shabbat va a ser de este día a este día. A este día se debe de hacer, no a otro. Si se hace, es desobediencia. Y si es desobediencia, se viola, se transgrede el mandamiento. Y si se transgrede el mandamiento, la instrucción es rechazado por nuestro abacados. ¿Se fija cómo es tan grave este asunto? Que muchos líderes pueden decir, bueno, todos los días son, pero pues ahora también. No. Así no es la mentalidad de nuestro abacados. Nuestro abacados lo dijo de un tiempo determinado, con lo que es exacto, cómo debe de hacerse y no cómo piensas tú que debes de hacerlo. Y aquí nos habla el Shabbat, descanso completo, una convocación santa, es decir, 24 horas tienes que estar guardando ese Shabbat, no tienes que trabajar, tienes que estar en familia, pues claro, compartiendo, adorándole, etcétera. Ahora, si tienes una quejilá, una congregación, pues adelante también, una bendición. Dice, estos son los tiempos designados de Yahweh, no del hombre, no de los judíos, no de nadie, para que no te digan mentiras. Amén. Esto lo dice aquí. Y aquí nos dice, el primer mes, el día 14, habla de la fiesta de aquí, del Pesach, ¿sí? Del Pesach, aquí la fiesta del Matzah, los panes sin levadura. Usted lo puede leer, ¿sí? Y así sigue de la cuenta del Omer, ¿sí? La fiesta del Bikurín, la fiesta del Yom Kippur, ¿sí? Todo aquí está, todo aquí está. Y estas fiestas aparecen aquí, mire. La fiesta del Shabbat, el Eterno estableció fiestas solemnes que son santas convocaciones. O sea que nos debemos reunir para celebrarlas. Estas son las fiestas que no han acabado, pero que en ninguna otra religión las festejan. Y si no las festejan, están rompiendo el mandamiento. El Shabbat semanal, el Pesach, la Pascua, que es conocida en el cristianismo, el día 14 del primer mes,
En él recordamos la salida de Misraim y también la obra expiatoria del Mashiach. ¿Qué recordamos en Shabbat? La creación, la obra creativa de nuestro Abacadosh y nosotros como creación. En el Hamatzot, los panes sin levadura, los 15 días del primer mes, se comerán 7 días panes sin levadura, matzot singular, en singular matzah, y no se pueden comer lo que tenga levadura. Debemos sacar de la casa la levadura. Lo hemos hablado en otras ocasiones. El séptimo día de este día será Santa Convocación. 7 días se festeja esta fiesta del pan sin levadura. Santa Convocación es un Shabbat y al final es al principio y al final. Estos pueden caer en cualquier día, lunes, martes, miércoles, etcétera, y se deben de guardar. Estas son las fiestas que mandó nuestro Abacadosh. Shabbat dice, nos recuerda la pureza, ¿sí? Se come sin levadura porque la levadura es símbolo de pecado. Esto nos recuerda la pureza que debemos conducir nuestra vida. Se contaría desde el día siguiente del Shabbat 7 semanas, ojo, cumplidas, y se ofrecerá un nuevo grano al Eterno el día siguiente. Esta es la fiesta hasta llegar a la fiesta de las semanas, pero a esta fiesta está dentro la fiesta del Bikurim. La Torah, bueno, dice, esta es la fiesta de la cosecha de trigo, pero también nos recuerda la entrega de la Torah en el monte Sinaí, lo que significa que el Eterno quiere que sigamos instrucciones y seamos santos para Él. Y bueno, el primer día del séptimo mes aquí nos habla del Yom Teruah, ¿sí? El toque del shofar. Esta es la fiesta del juicio y el día en que creeremos que volverá nuestro Mashiach. Nuestro Mashiach en su segunda venida viene en un día de Yom Teruah. Bueno, y así hablando del día del Yom Kippur, el día de las expiaciones, que es el día 10 del séptimo mes, dice aquí, se afligirán las almas, se hará, es ayuno, hermanos, y se hará una ofrenda. Quien no se afligiere o quien no ayunare, sería cortado del pueblo. Este es el día en que son perdonados nuestros pecados no intencionales y por ello los ponemos en la presencia de nuestro Padre Eterno. Y a los 15 dice, es la del Sukkot, la fiesta de las tiendas de las cabañas durante 7 días también. El primer día será Santa Convocación, 7 días se hará ofrenda encendida, el octavo día será Santa Convocación. Se reconoce Shemini Atzeret, hermanos. Durante la fiesta se habitará en tiendas como el memorial de las tiendas en que vivió nuestro pueblo después de salir de Misraim. Esta fiesta nos recuerda la eternidad después de que nuestras almas hayan sido limpiadas por el Eterno, una vez que nos hemos arrepentido de todos nuestros pecados. En esta fiesta de Sukkot, la fiesta de las cabañas, se llevará 4 especies: el etrog, la fruta cítrica, lulab, la rama de palmera, los adashim, que son las ramas de mirto, y los arabot, que son el sauce. Se atan las 3 últimas al manojo y se sostiene un ritual correspondiente durante la fiesta. Hermanos, cuando se hace nosotros lo hacemos, ponemos estas ramitas en la cabaña, hermanos, y esta fiesta precisamente nos recuerda ese tiempo que estaremos por la eternidad con nuestro Abacadosh. Miren, todas las fiestas son un estatuto perpetuo, y lo dice en el capítulo 3 de aquí, hermanos, que ya debió haberlo leído. Son un estatuto perpetuo, es decir, que debemos de celebrarlas por siempre. Para el alumbrado debería usarse, bueno, aquí ya habla del siguiente tema de la parashá el aceite que se le ponía a la menorá. Pero hermanos, todo este capítulo 23 que habla de las moadín son mandamientos, hermanos. Son mandamientos que vienen de importancia, hermanos, después de las que son los 10 o las 10 mandamientos o el decálogo que conocemos. Por ejemplo, las 10 palabras, cuando dice yo soy Yahweh Tololam, poderoso eterno, no tendrás ni reconocerás otro Dios aparte de mí, no jurarás falsamente en nombre de Yahweh. El cuarto mandamiento: guarda y observa el Yom Shabbat, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no adulterarás, no robarás, no darás falso testimonio y no codiciarás lo ajeno, hermanos. De estos 10 mandamientos el mundo está plagado, hermanos. ¿Qué es lo que enseñan las religiones? Idolatría. Y de la idolatría viene la inmoralidad, el adulterio, la fornicación, la codicia, la envidia, el robo, todo eso, hermanos. Por eso, hermanos, las religiones no guardan mandamientos, sino que hunden más a la gente en los pecados, hermanos. Pero cuando uno guarda Torah, no incurre en idolatría, porque, hermanos, nosotros seguimos al único Elohé. Por eso decimos Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Had.
Escucha Israel, Yahweh nuestro Elohim uno es. ¿Sí? Y los demás mandamientos que nos ayudan, hermanos, a no ser avaricientos, no ser codiciosos, no ser promiscuos, no ser amantes de lo ajeno, no, nada de eso, hermanos, porque la Torah nos protege, hermanos. Pero para seguir adelante, miren, en estos capítulos, esta parasha nos los dice. En el capítulo 24 nos habla de las instrucciones dadas para la iluminación de la menorá, lo que es pues el candelero, cada día, todos los días del año, como estatuto permanente para los hijos de Israel, y luego de algunas instrucciones relacionadas con los 12 pedazos de pan procedentes de los panes originales. Concluye con el terrible juicio de un israelita de padre egipcio quien blasfemó el nombre y fue condenado a muerte por su gravedad. Y esto ya lo hemos visto. Y así está Parashá en estos capítulos, hermanos, se resumen. Miren, Parashá Emor dirás, el resumen esencial de la Parashá. Yahweh instruye a los sacerdotes sobre su comportamiento, su pureza, su responsabilidad ante el pueblo, lo mencionamos. También se detallan las festividades del calendario hebreo. Estas festividades, hermanos, son aquí, miren, otra imagen aquí me está olvidando presentárselas, está en Messianic Torah, usted lo puede ver. Estas son las fiestas que el Eterno, pues nuestro Padre Yahweh, estas fiestas mayores, pues son estas, hermanos. Mire, la de Pesach, Hamatzot y la de Omer Reshit, que es la cuenta del Omer, hermanos, hasta llegar acá, Shavuot, ¿sí? Es contar 49 días y al 50 se celebra el Shavuot. Pero estas fiestas, Pesach y el Hamatzot, el pan sin levadura, generalmente caen en el mes primero de Aviv. Aviv, que los hermanos cuando llegaron de Babilonia empezaron a ponerle nombres a los meses, cuando en realidad nuestro Abacadosh nombró nada más el primer mes, que es de Aviv, que es primavera o primeros comienzos, que cae en nuestro calendario gregoriano como en abril, marzo y por abril, por ahí cae. La fiesta de Shavuot cae por mayo y junio. Nosotros primeramente la estaremos festejando entre mayo y junio, también a principios de junio. Estas son las fiestas de primavera, ¿sí? Y las de otoño son estas, hermanos. El Yom Teruah, el Yom Kippur y el Sukkot y el Shemini Acharet, todos, o el Simchat Torah, todos estos vienen en el séptimo mes, que cae entre octubre, en agosto y en septiembre, hermanos. En septiembre, por ahí es cuando caen estas Moadim, las de otoño. Y aquí nos habla de otras fiestas, como son la Hanukkah, hermanos, que es en Kislev, noviembre, y en Adar, que es la del Purim, que por lo que viene a ser en estos meses, hermanos. Pero miren, aquí, vuelvo aquí a lo mismo, hermanos. Bueno, los puntos claves en esta parasha, para que los tengamos en consideración. El punto clave es santidad de los sacerdotes. Se les demandaba santidad a los Kohanim. Como hermanos, hoy en día nosotros sí somos, en Primera de Pedro los mencioné, somos Kohanim, pues tenemos que ser santos, hermanos. Debemos de tener una calidad moral que corresponda a lo que la Torah demanda. Lo mencioné, la Torah, hermanos, viene del cielo y tiene los altos niveles de moralidad, hermanos, que aquí en esta sociedad no se ven. Por eso te puedes tú decir, ¿cómo es que hay profesionistas tan inmorales? Porque aún tengan conocimiento, no tienen un nivel elevado de moralidad. Aún los religiosos en las religiones, hermanos, aunque conocen de escritura, hermanos, no tienen el alto índice de moralidad. Por eso muchos son homosexuales, son pederastas, son algunas hasta lesbianas, son, hermanos, están plagados de toda esa porquería, perdón que lo diga. Los Kohanim, hermanos, la Torah nos eleva a esos niveles de conocimiento, de moralidad, de instrucción, nos eleva, hermanos, hasta los más altos valores que nuestro Abacadosh quiere, hermanos, nos está elevando. Por eso decimos que la Torah nos eleva. Cuando nosotros estudiamos Torah diario, las aliyás, que son las porciones diarias de la Torah de una semana, nos eleva, hermanos. Por eso es indispensable que conozcamos, que estudiemos Torah. La santidad de los Kohanim debe vivir en una forma elevada, no solo por su rol o su trabajo que desempeñaban.
porque su vida modela lo que es estar consagrados a Yahweh. Ellos eran hermanos, tenían un ministerio, lo vimos en las otras parashá, ellos eran los encargados de enseñar al pueblo. Entonces, por ende, ellos tenían que estar bien, hermanos, ¿sí? Bueno, otro punto que resaltar en esta parashá, las reglas de los sacrificios tenían que ser sin defectos, tenían que estar íntegros físicamente. Bueno, hermano, la integridad física simboliza la integridad espiritual. No se ofrece a Yahweh lo defectuoso, hermanos. Debemos de ofrecer lo mejor de nosotros. Otra, las Moadim, lo que vimos, las fiestas sagradas. Cada cita divina es una oportunidad para encontrarnos con el Creador en el tiempo, hermanos. Miren, Pesach nos encontramos con nuestro Mashiach, que nos hace recordar que Él pagó por nosotros, ¿sí? Nos limpió del pecado, hermanos. Él es nuestro Cordero. Hamatzot, que nosotros no debemos de tener pecado, no debemos de tener levadura. Bikurim, pues nosotros debemos vivir una nueva vida, resucitados una nueva vida, ¿sí? Así como nuestro Mashiach resucitó, pero nosotros resucitar se refiere a levantarnos en una nueva vida, dejar la vida de atrás, somos nuevas criaturas, debemos dejar todo ese pecado. En Shavuot, hermanos, la Torah que nos vino del cielo, recibir la Torah y agradecerla, hermanos, ¿sí? Déjenme ver, Yom Teruah, la venida de nuestro Mashiach, Yahshua, estar preparados para cuando llegue nuestro Rey, el Yom Kippur, estar pidiendo, hermanos, perdón. Por eso cada año, hermanos, se dictaminan juicios en que tú y yo estaremos ante el libro de nuestro Abacadosh y ante él. Por eso nosotros acudimos para pedir misericordia y perdón por esos pecados que hermanos, no deben de estar en nuestra vida, porque, hermanos, personas que dicen, no pasa nada, hermanos, pues nuestro Padre Yahweh les dictamina el juicio, porque Él es el que da la vida y la quita. Y el Sukkot, las cabañas, que nos recuerda el tiempo en que nosotros estaremos viviendo, hermanos, en la eternidad, hermanos, con nuestro Abacadosh. La menorá, otro punto por tener en mente, la menorá y los panes de la proposición, símbolos de la luz constante y del alimento espiritual a diario ante el rostro de nuestro Abacadosh, que nosotros debemos estar siempre siendo alimentados por la Torah y siendo iluminados por la luz de la bendita Torah, hermanos. Y el punto por recordar, clave de la parashá, el blasfemo. La historia nos recuerda el poder de las palabras y el respeto al nombre sagrado de nuestro Padre Yahweh. Nosotros, hermanos, con las palabras pronunciamos bendición o maldición, con las palabras nos vivimos o morimos. Pero en este caso también el blasfemo, la persona que era hijo de un egipcio e hijo de una israelita, él fue, porque blasfemó el nombre de nuestro Abacadosh, fue muerto. Es importante, hermanos, que usted, si usted como yo lo era antes, no lo decía ni lo pronunciaba como debía ser, por la ignorancia, vaya. Pero ahora que lo conozco, hermanos, qué bendición, hermanos. En el nombre de nuestro Abacadosh, en el Salmo 91 nos dice que hay bendiciones para aquellos que pronuncian y que dicen el nombre, ¿sí? Estas bendiciones, pues usted las puede ver, mire, nomás, bueno, voy a entrar aquí, hermanos, voy a entrar aquí porque ya que lo dije y en la otra parashá también lo mencioné y creo que una disculpa, me equivoqué, dije 21, pero es el Salmo 91. El Salmo 91, hermanos, nos trae esa promesa de bendición para aquellos que conocen y pronuncian el nombre de nuestro Abacadosh. Usted lo conoce muy bien. Miren, dice: el que habita el abrigo del Altísimo baja a la sombra del Omnipotente. Estoy leyendo la Valera, pero usted lo puede ver con detenimiento, puede congelar la pantalla. Diré yo a Yahweh, esperanza a mí, castillo mío, mi Elohim en quien confío. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día,
ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio de ti del día destruya. Caerán a tu lado 1000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Por qué has puesto a Yahweh, que es mi esperanza, al Altísimo en su habitación? No te sobrevendrá el mal, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que guarden todos tus caminos. En tus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y a las pisarás, oirás el cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, y yo también lo libraré, le pondré en alto. Por cuanto ha conocido mi nombre, lo pondré en alto. Me invocará y yo le responderé, aquí está, por cuanto conoce el nombre, y con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mis salvación. Miren cuántas promesas hay aquí, ¿sí? Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y lo glorificaré, le saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. 7 cosas que el Hasatán no quiere que usted tenga, y que las religiones por complicidad, y en el judaísmo también, porque no dicen el nombre de nuestro Abacadosh. Así la gente está pues lejos, hermanos, ¿sí? El nombre, bueno, la parashá, vamos a entrar aquí ya al final de la parashá, el aspecto importante, el valor del tiempo consagrado. La parashá no solamente, la parashá no solo habla de los días festivos, sino del anuario del Redentor. Todo ese calendario de las fiestas, hermanos, es el anuario de nuestro Abacadosh. Cada festividad no es un recuerdo nada más folclórico. Ay, hay que practicar, hay que bailar, hay que danzar. No, hermanos, sino es una cita, una conexión espiritual con nuestro Abacadosh, que tiene un aspecto profético, hermanos. Como dice aquí, tiene un sentido profético. Yahshua cumplió muchas de estas citas en su primera venida, Yahshua, y las completará en la segunda. En su primera, ¿qué cumplió? El Pesach, Hamatzot, Shavuot, ¿sí? Y las que va a cumplir en su segunda venida son Yom Teruah, Yom Kippur y el Sukkot. Como Yom Teruah, cuando él venga por su pueblo, sea coronado por su pueblo, sea rey, se case con su novia, la novia que es israelita, es la que guarda mandamientos, no es la iglesia cristiana, ¿sí? Viene el rey, es recibido, se casa, viene y establece en Yom Kippur juicio y establece la eternidad y lleva a su pueblo a la eternidad. Bueno, aprende a contar y santificar el tiempo, es aprender a vivir con un propósito, hermanos. Este es el propósito de las Moadim. Conocemos los tiempos, hermanos, no estamos ciegos, ¿sí? Otra cosa aquí, ¿cómo aplicar hoy esta parasha hoy en día? Vivimos en un mundo donde el tiempo se escapa entre notificaciones y ocupaciones, cada día más ocupaciones, que no tengo tiempo para estudiar Torah, no tengo tiempo para guardar Shabbat, no tengo tiempo para esto. Por eso lo más práctico es, me voy, entro a una iglesia, unas 2 horas, me libero de ello y ya sigo con mis ocupaciones, hermanos. La Torah no es una religión, la Torah es una forma de vida, hermanos. Parashá Emor nos llama a recuperar el control del anuario de nuestro Abacadosh, acercarnos a nuestro Creador, a nuestro Eterno. Y hermanos, ¿qué es lo que practican las religiones del mundo? Fiestas que no son de nuestro Abacadosh y que por ende los separan y los acercan al Hasatán, que es el maestro, su señor, el que quiere que sigan esas fiestas para echar a perder al pueblo y llevarlo a la perdición. Entonces, Parashá Emor nos llama a recuperar el control del anuario y a separar lo sagrado de lo común, hermanos. La Torah por eso nos hace Kadosh, nos santifica, hermanos. Quienes guardamos Torah nos santifica de veras, ¿sí? Y el que no guarda Torah no está santificado ante los ojos de nuestro Abacadosh. Tal vez ante los ojos de ustedes, sus líderes humanos son santos, pero no a los santos de nuestro Abacadosh. Observar Shabbat, prepararnos para las fiestas
enseñar a nuestros hijos sobre el conteo del Omer, celebrar la vida de Yahweh en el centro. Todo esto nos recuerda que el pueblo de Yahweh vive según la agenda del mundo, no, sino según el ritmo del cielo. Vivimos según el cielo, no según este mundo, hermanos, ¿sí? Y vivir bajo Torah es vivir bajo la reglamentación, la instrucción de la Torah divina, y no bajo las pautas humanas que llevan a la maldición. Por eso le digo, despierte, despierte, tenga valor, tenga inteligencia, y apártese del camino de las religiones y entre en el camino de la Torah. Reflexión práctica y lección para mi vida diaria. Lección: ser luz constante y pan espiritual para otros. Así como el aceite debía arder siempre, el aceite en la Torah tenía que a diario ponerle aceite de oliva para que estuviera ardiendo como símbolo de que Yahweh está ahí alumbrando y indicando al pueblo, porque la luz para eso es, para alumbrar, para indicar, para dirigir. Así es lo que era esa menorá, hermanos. Y los panes que ponían en la mesa de la proposición, ya lo vimos en las otras parashas, donde estaban estos mobiliario en el tabernáculo. Los panes están siempre ahí presentes para alimentarnos de Torah. Tú y yo estamos llamados a mantener viva la llama de la fe y nutrir con palabras de verdad a quienes nos rodean, hermanos. Aquí por eso estamos aquí hablando Torah con muchos otros hermanos y hermanas, que de aquí les mando un saludo y mucha bendición a su ministerio, y que sigan edificando al pueblo de nuestro Abacadosh, alimentándole de la Torah para que se mantengan firmes y no claudiquemos y caigamos en el mal camino, hermanos. Por eso es importante que usted y yo, así como comemos a diario para que nuestro cuerpo viva y tenga fuerzas, así debe ser nuestra unión con la Torah. Y así como prendemos la luz en nuestras casas, pues también que la Torah siga siendo. ¿Cómo lo aplico? Dice, cuidamos. ¿Cómo vamos a aplicar todo esto, hermanos? Cuidamos nuestras palabras, lo que hablamos, no blasfememos, ni con insultos ni nos quejemos. Haz una pausa semanal, guarda el Shabbat y aprende a detenerte. Por eso es importante, hermanos, el Shabbat, estar en familia. Dejamos a un lado las cosas cotidianas, los trabajos cotidianos, y nos centramos nuestra mente en nuestro Abacadosh, hermanos. Y es ahí cuando nuestro Abacadosh nos da lo que ocupamos para seguir. El Shabbat también es un medio en que nosotros le decimos a nuestro Abacadosh que tenemos fe en Él para que nos dé la provisión de nuestra vida, la provisión espiritual y la provisión física, todo, hermanos. ¿Cómo lo aplico? También marca en tu calendario las Moadim, es decir, que metamos en nuestra vida las fiestas, que en Levítico 23 vive cada festividad con conciencia y alegría. Además, hermanos, cada fiesta es un mandamiento, usted lo puede ver, debemos de estar contentos y alegres. Y otra cosa, ¿cómo se aplica? Sé una luz diaria, no apagues tu fe, hermanos, a diario tenemos que seguir. Y bueno, aquí la gematría, que es como una ciencia que nos ayuda a ver a través de los números cosas ocultas y con un propósito, nos dice aquí. Esto es interesante porque el número 243, el valor gemátrico que Emor, estas letras que vemos aquí arriba en el cursor Emor, recordemos que por decirlo, el alfabeto hebreo, cada letra tiene una numeración. Y si nosotros hacemos la suma de la palabra Emor, nos da 247. Esto es interesante porque es también el número de órganos positivos, según algunas tradiciones médicas antiguas, en el cuerpo humano, y representa las acciones del cuerpo. La gematría, que aquí nos recuerda que decir no es solamente actuar, practicar y vivir, que lo que decimos, hermanos. Decir no es solo hablar. Aquí lo que trata de decir, hermanos, Emor no es no más decir, yo digo, pero no lo hago, ¿sí? Sino decir, en lo hebreo es actuar, practicar y vivir como lo decimos. Practicar los mandamientos, hermanos. El justo no solo enseña con la boca, sino con su forma de vivir. Así lo hizo Yahshua, hermanos. Yahshua no solo dijo y no practicó mandamientos, sino que lo hizo. Es eso, hermanos. Los mandamientos son para practicarlos, y nos dicen Deuteronomio que los debemos de
aprender, memorizar, guardar en el corazón y ponerlos por obra. Porque de qué nos sirve entenderlos cuando no los ponemos por obra. Amén. La parashá, y terminamos con esto. Emor no es solo para los Juanim, cuando estaba el templo en pie, en aquellos tiempos, en Mishkan. Cada uno de ustedes está llamado a vivir una vida santa, cuidarnos de las palabras, lo que decimos, santificar las fiestas, practicar las moadín, las fiestas, las de Levítico 23, el Shabbat, incluyendo y el Rosh Hodesh, y reflejar la luz del Mashiach Yahshua. No porque sea fácil, sino porque es la forma de traer el cielo a la tierra. Amén. Que esta semana seamos lámparas encendidas que alumbran la vida de los más cercanos y los más lejanos. Amén. Y gracias por este tiempo, gracias por este material que aquí lo vuelvo a poner de este hermano, Alianza Ani. Y hermanos, así de esta forma nosotros damos fin a la parashá. Me fui lo más rápido que yo pude, hermanos, para evitar cansarlos, porque yo sé que la parashá pasada sí estuvo algo un poquito extensa, pero igualmente agradezco y apelo a su comprensión. Vamos a salirnos de aquí para tener el tiempo de despedida. Vamos a terminar. Abacadosh, Abinu Malkeinu, te damos toda Rabá, gracias por este Shabbat, por esta lección de tu Torah, y ayúdanos a hacer la luz que refleje a nuestro Mashiach, y que la misma luz de nuestro Mashiach nos esté encaminando para no apartarnos de tu Torah. Gracias, Padre, por esta bendición. Bendícenos y guárdanos a resplandecer tu rostro sobre nosotros. Ten misericordia de nosotros y danos de tu Shalom. En el nombre de nuestro Mashiach te damos gracias. Amén y amén. Pues bueno, aquí terminamos. Muy pronto nosotros estaremos festejando lo que es Shavuot, la fiesta de las semanas, que es también conocida, pero en el ámbito cristiano es Pentecostés. Y pues desde aquí muchas gracias por permanecer en el canal. Te agradezco si tú tienes la voluntad de compartir este video para que más y más personas pues se enteren de lo grandioso que es el vivir bajo la Torah, y sobre todo porque va de por medio nuestro destino eterno. Recuérdalo, estamos aquí con un propósito, y ese propósito es que nuestro Abacadosh nos lleve a ese lugar que él prometió, la nueva Yerushalayim. Pues hasta aquí, gracias a todos, a todas, y pues nos veremos hasta la próxima. Que tengan un excelente fin de Shabbat. Aprovechémoslo en casita, y si usted puede también en una congregación, una quejilá donde se le hable Torah, adelante. Pues Simchat Shabbat Tov.